Entonces yo pues el camino yo nomás lo había visto así en el día, Ajá. más o menos imaginaba por dónde estaba y salgo solo. Porque de noche no se ha de ver ni nada. O sea. No, iban 3 personas adelante de mí, digamos 3, 4 personas, y yo salgo, pero ellos ya iban muy arriba. ¿O había luna? No. No, estaba muy estrellado, no había luna. Fíjate que ahorita que veo, sí había luna, pero no estaba tan intenso. Ajá. Se ven bastantes satélites porque me gusta mucho ver el cielo y yo decía, ¿eso qué es? ¿Esas cosas qué son? ¿No? O sea, que alumbraba bastante. Ajá. Sí me llama la atención. Entonces yo agarré y después vi la cuerda y ahí ya me metí mi seguro y ya dije, no, sí voy bien. Y como a la hora y media me alcanzó Pemba. Después ya cuando empecé a subir la pendiente, antes de llegar al balcón, se llama el balcón, pero yo siempre veía que la montaña se venía hacia mí y decía, no, esto es imposible porque como que va dando vuelta. Ajá. Y llegamos al balcón y de rato empiezan a llegar los alpinistas, mis compañeros, que venían un poco más rápido, pero yo decía, vienen muy rápido. Y yo le decía, vengo muy despacio, yo siento que vengo muy despacio. Y me dice, ahorita el oxígeno, Ahorita te explico. se me estaba acabando el oxígeno, sí. Y me cambio en el balcón un tanque de oxígeno y le sube medio litro por minuto y siento la diferencia, ¿no? Dije, chihuahua, entonces ya empiezo a ir más rápido. Y cuando llego a la cumbre sur, me pasan todos mis compañeros. Y digo, Pemba, ¿qué pasa? Le digo, ¿qué pasa? Le digo, no, dice, vas bien, estás bien. Dice, más o menos vamos a llegar a las 5 de la mañana a hacer cumbre. Y en esos momentos estaba empezando a amanecer. Entonces más adelante veo cómo está saliendo el sol. Es un espectáculo maravilloso. Sí, es algo muy hermoso ver eso, el amanecer. Sí, claro. Y yo voy tan enfocado pisando que cuando llego al escalón Hillary, está una persona muerta ahí. Y es de cuenta que casi lo piso, no lo había visto, porque yo voy porque es una zona muy resbalosa y iba con mucho cuidado agarrándome de la cuerda para poder pasar y me impacta, ¿no? Verlo ahí. Quedo todo, me asusto, digo, ¿qué pasa? pasó? Porque es de cuenta que su traje, todo, es como si estuviera dormido, ¿no? Y entonces tienes que pasar y casi le piso la cabeza porque te resbalas con los crampones sobre la roca, está muy resbalosa esa sección. ¿Es muy liso? Es muy liso, sí. ¿Es No, es roca, esa parte es roca, creo que es mármol amarillo, es que se le llaman la yellow band, esa sección. Y ya, pues logro pasar, pero sí me deja esa sensación de que tengo que estar muy atento. Entra miedo, ¿no? Y de que si no hay que regresarse, ¿no? Exacto. Entonces ya yo volteo, pero todavía no veo la cumbre y me encuentro unos amigos de mi equipo que ya venían de regreso ellos. Y me saludan, me felicitan, me dice un americano, dice, ya estás aquí, ya vas a llegar. A mí nunca me gusta preguntar cuánto falta. No, la verdad no siempre soy así. Entonces me encuentro un amigo iraní también, lo saludo, pero pues él como que no, va en su mundo, no, o sea, toda la gente empieza a perder ahí la cordura. Y ya llegó a la cumbre, ¿no? Ahí se me salen las de cocodrilo porque por fin lo logré. A nosotros también se nos hace un nudo en la garganta. Sí. Es que imagínate todo lo que has vivido para poder llegar a la montaña más alta del mundo, inclemencias del tiempo, cosas emocionales, un entrenamiento de muchos años, porque no es de hoy, no voy a subir a la montaña, ¿no? Entonces yo creo que eres un gran ejemplo de vida para todos los mexicanos, de entrega y como tú lo dices, de constancia, disciplina, sí. Sí, claro. Sí, perseverancia. Y los sueños no... Sí se cumplen. Bueno, sí, pero hay que trabajarlos. Claro. Hay que todos los días levantarte temprano, muy temprano para lograrlo, porque tienes actividades de trabajo y hay que luchar para poder que ese sueño se logre, ¿no? Ya cuando llego a la cumbre, pues saco mi bandera de México. Sí, ya vimos las fotos que están majestuosas. Ya la había subido otro 8000, esa bandera. Mi mismo Sherpa me dice, ¿dónde está tu bandera? Porque le gusta mucho la bandera mexicana. También él le tomé fotos con la bandera, muy contento. De ahí volteo a ver en Makalu, es la quinta montaña más alta del mundo, y veo que hay una tormenta impresionante.
Y me llama la atención porque en esos momentos unos amigos mexicanos también estaban subiendo Makalu, pero ellos subieron un día anterior. Pero en esos momentos yo pensé que todavía estaban ahí y dije, la verdad estar pasando muy mal. Y bueno, entonces de ahí me inicia una historia más, digamos, ahora por sobrevivir, ¿no? Ahora viene el regreso. Pero a ver, cuéntanos, es que sí. Llegas a la cima y ¿qué se siente estar en la cima? ¿Qué se siente estar en la cima? ¿A qué huele? ¿Qué escuchas? ¿Qué hay? O sea, es percibirlo con todos los sentidos. Sí, cuando... Porque aparte, tus sentidos van... O sea, estás tú en otra conexión, ya eres como más espíritu que cuerpo. Sí. Del cansancio que llevas. Sí, porque yo trato de sacar mi botella de agua, está congelada. Le digo a Pemba que me regale agua, no trae agua, también está congelada. Saca el jugo que trae, todo traíamos congelado. Realmente no pudimos tomar nada de agua. Y me asomo en el filo del Everest, hay un tripié que está todo tapado, hay unas estatuas y todas las banderas, ¿no? Entonces me asomo hacia el lado de China y digo, aquí sí está terrible caerse. Sí. Y yo me tomo una foto a centímetros de ahí. Pero era un clima excepcional, un clima maravilloso que yo creo que cualquier montañista lo desearía ese día de haber hecho cumbre. Hermoso. Frío, no tenía frío, no sentía frío. Y estaba contento y pues, la grandeza de Dios, agradecer de que se ha logrado, ¿no? O sea, se logró el objetivo. Y pues volteas para todos lados y volteo hacia el lado de, digamos, de Pakistán y veo que viene una tormenta pues, fuerte, se ven los rayos y todo, y dije, no, es hora de irnos, 30 minutos después sí, estar, claro. de tantas horas, porque hice 12 horas del campo 4 a la cumbre. Y yo le decía, Pemba, es que vengo muy lento. Dice, no, vienes bien. Él me decía, no, tú vienes bien, no te preocupes. Pero yo decía, pero ya pasaron todos mis compañeros. Dice, no, vamos bien. Entonces ya al regreso, después de ver todo eso, de sentir la grandeza de Dios y de todo eso, muy bonito. Sí te relajas, obviamente. Sí, pero tienes que estar más alerta. Pero tienes que estar más alerta, ¿no? Sí, claro. Siempre las bajadas en todas las montañas que he subido, siempre para mí la bajada es muy importante. O sea, tienes que porque ahí es donde tienes que meterle las energías, ¿no? Porque es donde pasan los mayores accidentes. Y iniciamos descendiendo, yo voy tomando fotografías, me gusta mucho aparte del alpinismo, voy tomando fotografías. Y cuando casi llego, digamos, al tercer escalón, veo que va una persona arrastrándose de nalgas, así totalmente, y yo digo, ¿qué pasará? ¿Qué tiene? Pero bueno, yo sigo tomando video y va solo esta persona, y cuando llego veo que es un compañero mío, era el iraní. Entonces me acerco a él y le digo que qué le pasa, pero no reacciona, se queda parado, la gente pasa, los que van subiendo hacia la cumbre lo avientan, es como un objeto más ahí ya nada, no te importa. Ya, como que el ser humano pierde esa conexión de que pues si está otra persona lo haces a un lado por hacer la cumbre, y me llamó mucho la atención eso, y luego después digo, ¿dónde está su Sherpa? En esos momentos no pensé que se había ido, yo pensé que se había caído, había tenido un accidente a esa altura y él estaba solo. Entonces yo le hablo y no, le levanto los gogles, veo que sus ojos están como en blanco y no reacciona, ¿no? Entonces en eso reduzo el oxígeno y veo que no traía oxígeno, estaba en ceros. Y empiezo a hablar con Pemba, le digo ¿qué hacemos? No, primero que dónde está su Sherpa, que qué pasó, y él también se asusta y empieza a hablar por radio y veo que está como discutiendo en su idioma, no sé qué esté diciendo ahí, y luego le digo, ponle un tanque de oxígeno, y me decía, no, ponle un tanque, dale un tanque de oxígeno, y me decía que no. Entonces, como a la tercera vez, se quita su mochila y saca un tanque de oxígeno de los que yo iba a utilizar, de los que iba cargando para mí, se lo ponemos a Asis y reacciona y se levanta, o sea, como si le hubieran inyectado algo, y se levanta y se sienta en la cresta y le digo, ten cuidado, te puedes caer. Pero él ya no reaccionaba y saca un refresco adentro de su traje y se lo empieza a tomar. Le digo, regálame un poquito porque no había tomado nada de agua. No me entendió nada. Después él me pedía disculpas y él me decía que me escuchaba. Dice, yo te escuchaba, Armando, dice, pero yo no podía hablar. Su cerebro estaba llenándose de agua, estaba entrando en
digamos, en la hipotermia, todo eso. Y luego me dice, Pemba, después de haber ayudado, vámonos. ¿Qué? Le digo, ¿lo vamos a dejar? Sí, se va a morir. Yo le decía, sí, es que se va a morir. No podemos hacer nada ya, vámonos. Y me empieza a jalar la cuerda, ¿no? Entonces yo empiezo a llorar. Porque dejar a una persona para ¿Más mí... es tu amigo? Pues fue mi compañero, porque yo lo conocí ahí. No hablaba él mucho inglés, entonces no hablaba mucho, pero lo poco que podíamos hablar. Era amigo de unos amigos en común que conocí en Manaslu, unos iraníes. Y me sentí fatal, ¿no? Dejar una persona. Yo me sentía defraudado de mí. Y todavía se te llenan tus ojos sí. de lágrimas. Sí, porque sí. yo creo que eres un ser humano y a final de cuentas estés en la cumbre de la montaña más alta del Everest, que es el Everest. Pero dejar que alguien se muera pudiendo tú hacer algo. Pero Sí. aquí es la ley de la supervivencia, ¿no? Ir a supervivir, pero también ya había hecho demasiado. Regalé un tanque de oxígeno y después Y tú me no decía... habías comido. Sí. No Tú llevaba no llevabas líquido. tus glorias tampoco, que era con lo que sobreviviste allá. O sea, porque el señor comía glorias y Coca-Cola. ¿Por qué no? No, Coca-Cola no tomaba eso. No había, se congeló. No, pero sí, después a mí, ya estando en la ciudad, me decían que no debía haber regalado un tanque de oxígeno, que me lo pude haber necesitado yo. Afortunadamente, como Pemba me llevaba muy racionado mi oxígeno y por eso iba muy lento yo lo más que usé fueron 2 litros por minuto. Y yo vi personas que pasaban rapidísimo, corriendo. Después yo platiqué con algunas personas y dicen, no, es que yo llevaba 3, 4 litros por minuto. Digo, o sea, sí se ve la diferencia. Sí, claro. Pero pues como... Pero es que a ti se te acabó el parque. No, te lo o estaban sea, racionando. pero antes de que pasara esto, ¿no? Entonces, te digo, ya después de que pasamos ahí la sección de los escalones, llegas a la cumbre sur. Y yo, después de dejar así, yo no quería voltear para atrás. Me olvidé de tomar fotografías. Claro.